¿Qué se está jugando el domingo, Julio? Gracias por venir. ¿Qué se define, digamos, y por qué ha cobrado tanta relevancia la elección del domingo? Vos estás planteando o haciendo la radiografía de una crisis que solo termina en estallido. Porque cuando contás la salida, describís un milagro. El de que recuperen la confianza a los argentinos. ¿Sí? Entonces, si la salida es un milagro, la realidad es un estallido. Se estalla a uno o al otro. Armaron una economía que a la sociedad le hizo un daño enorme y de la cual hoy no pueden salir. ¿Qué se está jugando? Para mí la salida de la grieta. O sea, que, digamos, ni Pichetto es un traidor, ni Alberto Fernández es un títere. Los dos aflojaron la tensión. Y Macri afloja con Pichetto y Cristina se corre con Alberto. Después escuchás a algunos periodistas que lo de Pichetto le parece importante y lo de Alberto no, con lo cual, o sea, ceder el uno es menos valorable que ceder el dos. Y no estoy haciendo defensa en él. Es decir, los dos aflojaron, porque en esta tensión el estallido está. Somos una sociedad en decadencia. La decadencia hace que en la anterior votábamos contra el que caía, que era Cristina, y en esta el voto es contra Macri. Porque como la decadencia es fracaso, el fracaso se transforma en voto en contra del que te dio el último escalón. ¿Y qué se juega el domingo? La posibilidad de que por lo menos, si Alberto y Mauricio no pueden hablar, que Alberto y Pichetto hablen, gane quien gane. Porque si no hay un acercamiento, este estallido realmente es trágico. Qué interesante lo que plantea Bárbaro, ¿eh? Muy interesante esto que estás planteando de... Es decir, estás con una visión, si se quiere, ante una realidad muy, muy complicada, una visión optimista de la política. Vos ves gestos... Pues es cierto, sí, cuando se ubican cada uno en su espacio, dicen, bueno, del lado del kirchnerismo y demás, dicen, sí, Pichetto es el traidor, digamos que... Y del lado del macrismo dicen... y Alberto Fernández exactamente lo mismo, que es el títere de Cristina, digamos. Alberto de títere no tiene nada. Y Pichetto es un hombre del poder. Ahora, después de Durán Barba, que inventó la autoayuda como sustituto de la política, una payasada importante, cuando echan a Monzó y a Pinedo y tienen que convocar a Pichetto, están aceptando que la política... Y cuando Cristina asume que había perdido con Bullrich y lo llama Alberto, le está cediendo el poder y está entrando en retirada, porque es el vice en Argentina, salvo que tenga el poder de un Pichetto, que es la provincia, los gobernadores y los sindicatos, el vice es decorativo. Bueno, lo que planteás es que hay cierta conciencia, más allá de lo que ocurre en la campaña electoral, los dos, cierta conciencia tanto del gobierno como de la oposición. Los dos aflojaron en algo. De que debe haber una lógica de construcción política distinta en el gobierno. Digamos. Exactamente. Pero de hecho, a ver, me parece que si vos miras el trasfondo de la campaña, más allá de los ruidos, más allá de que toda campaña, cuando además quedan dos, es una campaña de contraste, es uno contra el otro. Cuando miras para abajo, lo que están diciendo, la verdad es que tampoco está tan lejos. Digo, porque coincido con lo que dice Julio, empezaron a bajar todos porque la crisis, la situación, la expectativa, la fragilidad y la volatilidad llevó a todos a tener que bajar. Entonces, los fuegos artificiales te marcan eso. Pero son fuegos artificiales, no es pólvora, de verdad. Es muy La buena noticia de lo que está sí. hablando acá el amigo Julio es, evidentemente, debe haber gente en los dos lados que se está dando cuenta dónde está la raíz del problema. Que para salir de esta, si no tenés un acuerdo político importante para que leyes complicadas puedan salir del Congreso y ser aceptadas y aplicadas por la sociedad, se necesita un acuerdo político. Gane quien gane. Evidentemente, debe haber gente razonable que se debe estar dando cuenta de esto. Gane, haya una reelección de Macri o no, o gane Alberto Fernández. Porque la salida de este esquema financiero, la salida del problema de la inflación y del resto de los problemas económicos que es verdad, van a un estallido o a decisiones muy impopulares, solamente pueden ser aceptadas por la sociedad con un acuerdo político importante detrás. Julio, vos estás diciendo de alguna manera que si ganara y fuera reelecto Macri,
se terminó el cotillón Durán Barba, digamos, en términos de lógica de gobierno. El fracaso en la- de esa política Sí. se da cuando... ¿Qué le dice Durán Barba? Hace antiperonismo que duró 20 años. A los 4 tiran la toalla y lo llaman a Pichetto. Esta aceptación es profunda y también le sobra a Marquito Peña. Digamos, el tipo que... Es decir, cuando no la dejaron a María Eugenia ir separada en la provincia, ¿qué hacía? ¿Se estaban cortando una mano o no? Porque hace un tiempo hubiera ganado tranquila, hoy no, hoy discute, digo, están debatiendo cosas que podían haber resuelto. Por eso tienen que ir a buscar un político. Julio. Porque los Mario Quintana no te hacen negocio. No podés pensar con los comerciantes. La política es un arte, no es una autoayuda de Durán Barba. Julio, pero además a esto tenés que agregar otro elemento, que a partir del 11 de diciembre, si es que gana Macri, hay otros 2 jugadores que no van a seguir mirando con la ñata contra el vidrio desde afuera, uno jugando al intendente por debajo de la mesa y quedándose en rellenar baches, porque su futuro depende de sentarse en una mesa desde otro lugar, que es Horacio Rodríguez Larreta, y la otra es María Eugenia Vidal, gane o pierda, porque es otro de los activos que tienen, y no pueden volver a estar desde afuera, dejando la gestión, el gerenciamiento del gobierno en manos de Marcos Peña y Mauricio Macri y dejando a todos afuera. Esto es un hecho. Un detalle que yo marco, en las provincias, ni Cristina ni Mauricio daban voto. O sea que los goberna tuvieron que ocultar a los 2 jefes. Esto es para decir el país, ¿te crees o no? Los que votaban a Macri lo ponían bajo la mesa y los que votaban a Cristina también. Si esto no es el final de una etapa histórica, que me la cuente. Julio, a ver, eso visto, pero quiero completar porque si no van a decir que estamos haciendo solo la hipótesis de si gana Macri. Entonces quiero ir rápidamente Yo no era mía. a la hipótesis de si Perdón, gana. no era la mía, si no gana sé, la Alberto. tuya era... Perdón, no. Gana Alberto. Lo que yo interpreto es lo mismo. Si gana Alberto, tampoco le alcanza solo a Alberto para gobernar. No, pero Lo vienen diciendo ya desde Pero- el principio que van a necesitar un gran acuerdo político y social. Ahí tenés Gane que estar quien a la gane. ¿Vos no sindicalista, crees, los empresarios. vos no crees que eso, bueno, claro, si gana Alberto Fernández, vos decís, también hay una lógica política distinta, no es la lógica va a histórica recurrir- del kirchnerismo. Porque, ¿qué dicen desde uno y otro lado? Dicen, bueno, esto de Alberto Fernández es el maquillaje de la campaña para disfrazar al kirchnerismo duro, que no es digerible para el resto de la sociedad. Eso es una payasada. Y esto de- Pensar esto- que el presidente es un disfraz, el que dice eso ya es medio tonto al decirlo. Digo, porque hay cosas que son la lógica. En la Argentina el presidente es jefe absoluto, ¿o no? Entonces ahora esto, digamos, acá hay una cuestión que es clara. Cristina se está retirando. El paso, además Alberto, ustedes conocen a Alberto, no es Parrilli, no es, digamos, elegir a Daniel Scioli, es elegir a un tipo que ella lo sacó porque le comía el poder a Néstor. Y lo saca cuando sube ella para que no le coma el poder a ella. O sea, es un tipo del poder. Y Pero a ella esto- se está retirando. Y a esto yo le agregaría un elemento más, que hay una diferencia muy importante con todo el gobierno kirchnerista, que es un presidente que necesita a los gobernadores, porque los gobernadores tienen plata, tienen poder, que no tenían, porque con Néstor tenía la billetera y el poder. Es cierto. Y estos son gobernadores, que son gobernadores de segundo mandato, que son gobernadores que se juegan su futuro a 2023 y que se van a sentar a la mesa desde otro lugar. Maxi. Por eso es que los tuvo atrás el otro día, no solo para generar la figurita para las elecciones, porque ese es el poder, y porque además va a tener que discutir un poder con la Cámpora y con Máximo, que va a estar asentado en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ir a buscar plata que hoy tienen los gobernadores. Maxi, una Claro, consulta porque la nada más. discusión Una- histórica hay que Definitivamente. ver si en ese caso, porque claro, la provincia de Buenos Aires, si se quiere, es la cenicienta en el reparto de los fondos. ¿Qué dice Axel hoy? que ¿Qué- qué- depende de lo que haga el gobierno nacional en alianza con el resto de las provincias chicas y demás, es los fondos que reciba o no la provincia de Buenos ¿Con Aires. qué le pega a Vidal hoy Axel? Le pega con que dice que ella es corresponsable del ajuste a la provincia de Buenos Aires para ceder en el resto. ¿De dónde van a sacar los fondos que el mismo Axel dice que necesita la provincia de Buenos Aires? Tiene que ir a buscarlos al A los resto del país. gobernadores. Claro. Es muy Una interesante, consulta. es muy Maxi. interesante un segundo el planteo, porque lo que están diciendo es que tanto Alberto Fernández va a estar más dependiente de los gobernadores que de Cristina. Y del lado de Macri, lo que están diciendo es que el tema de Pichetto no es una cuestión de maquillaje, de mantener una línea partida en el peronismo, Obviamente. desde el No. punto de vista electoral, que obviamente el gobierno le suma. Y de la misma sino manera. que es
que es poner ahí a un interlocutor para creíble, digamos, era de hecho el enviado de los gobernadores hasta hace 10 minutos en el Congreso en los últimos 20 años, un interlocutor creíble en términos de gobernabilidad, digamos, de negociación a futuro. Y si se da ojalá no sé, no estoy llamando a ningún demonio, pero si se da el estallido, las esquirlas llegan a todos lados, a los gobernadores, a los que están adentro, Además, a los que están afuera. El fracaso del PRO en las PASO fue brutal. No hizo un nuevo gobierno, perdió la intendencia de Córdoba. En Córdoba habían ganado con el 72 cuando él es presidente. En las elecciones que ha ocurrido hasta ahora. Sí, Que pierde el gobernador, no gana ni el gobernador y pierde la intendencia. Pierde la intendencia de Paraná. Estás contando la segunda vuelta. ¿Está? Estás contando la segunda vuelta, porque en la primera estaba en La Paso estaba de la Sota y en la primera vuelta No. estaba Sergio. Sí. Digo, hay que también tener en cuenta que implosionó el espacio del medio y que cambia mucho el escenario, sobre todo en provincias como la de Córdoba. No, yo quería agregar nada más algo de lo que dijo Julio. Yo creo que, a ver, es pecar de ingenuo decir, con todo respeto, Julio, que se está retirando Cristina. Lo que hizo Cristina, de alguna manera, es retirarse por una cuestión de necesidad de ganar. Ahora, está contenida, todo lo que ustedes la conocen mucho más todavía. Cristina está contenida en este momento cuando la vemos en los escenarios, hablando mucho más pausado y demás. Pero el fervor que tiene ella, lo tiene contenido porque está en campaña. No te entiendo. Usted dijo que Cristina está en retirada, ¿correcto? ¿Sí? En estos momentos está en retirada. En la Argentina, si vos dejás la presidencia, estás en retirada. No, pero perdón. En pero el también, mundo. también es tomar carrera y delegar, ¿A dónde? y delegar un lugar para poder ganar. Ah, bueno, si Si querés. no, desaparece. Mirá, Decir que Cristina va a desaparecer, que se va a retirar, perdón, que está perdiendo fuerza. Primero, tiene problemas personales que están a la vista. Bueno, pero está Segundo, poner a Alberto es retirarse. Pero perdón. ¿Por la qué fuerza no? que El vice, tiene- ¿qué es La un fuerza vice? que tiene Cristina. A ver, ¿Eh? todos los que van en la presentación del libro. Vamos a la presentación del libro, dejemos la campaña. ¿Cuántos gobernadores había? Pero no importa los gobernadores. ¿Cuántos gobernadores Pero había ¿qué si el necesita- poder son los Pero gobiernos? los gobernadores necesitan son el voto los de la gente. Y la gente estaba ahí abajo del escenario. El poder en la Argentina son ¿Cuántos los políticos quieren gobernadores? presentar un libro sinceramente con toda esa gente ahí abajo, que se transforma de presentación de un libro a un acto de campaña? Los evangelistas llenan la cancha de River, no está son bien. poder en la Argentina, Sí, bueno. no mejoró. Bueno, pero eso es una religión, eso es otra cosa. Bueno, el kirchnerismo No. más o menos. Julio, Para los Cristina se kirchneristas. está retirando del poder. Yo con Raúl. Te agrego una cosa. El poder son los gobernadores y el presidente. No te olvides del poder presidencial. Por eso, en manos el de un presidente- tipo como Alberto Fernández, que es un operador. Cristina se lo entregó y Se lo se entregó. corrió. ¿Qué querés que haga? Es más, ¿sabés qué hizo? Creo que lo puso ahí para quedar protegida. Y chao. Ya está, Es está una retirada. forma de Yo creo que está retirarse. retirada. Asumamos eso. Si lo queremos negar, lo negamos. Porque si negamos que ella retrocede, entonces que lo de Mauricio de poner al vice, lo ponemos valor cero. Si yo valoro a los No, dos. pero va a ser muy interesante ver claramente hay entre lo que hablamos de la falta de confianza y las expectativas que tienen que generar los distintos espacios políticos. Claramente si Macri es reelecto, bueno, va a ser muy interesante ver cuál es la dinámica de juego con el peronismo teniendo la claro. Pichetto primero en la línea de sucesión. Digamos, porque vos tenés que generar mucha expectativa hacia dónde vas y después tenés que mostrar que no se te fractura el peronismo. Vos lo tenés de vicepresidente a lo que ha sido el hombre que ha negociado absolutamente con todo el peronismo. Entonces, tenés que marcar un rumbo. Y si Alberto Fernández es electo presidente, y yo creo que va a ser muy interesante ver qué grado de coordinación hay con Cristina. Yo coincido con vos, que el presidente en la Argentina, la Constitución dice, el poder ejecutivo es unipersonal, todo lo demás no existe en la Argentina. Entonces, es muy interesante ver si Cristina va a estar tocando la campanita o no en el ¿Sabes dónde lo Senado. vamos a ver? Es muy interesante, digamos, a ver cuál es la lógica de armado, ¿no? Alberto Fernández ha dicho una frase que fue un mensaje, obviamente, que es una obviedad, digamos, porque que ha dicho, nos dimos cuenta que con Cristina no alcanzaba. Lo que está diciendo es, no es que esta elección, si gana Alberto Fernández, la ganó Cristina. Con Cristina no alcanzaba. Si gana Alberto Fernández es porque hubo algo más que Cristina. Pero ¿sabes dónde vamos a ver de verdad si Alberto manda y si Alberto va a tener el control? Si gana, lo vamos a ver quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Porque ahí sí se va a jugar. No, Porque Sergio Massa.
No sabemos. No, Tenés que está- conseguir. está No, no, acordado eso, no, 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 no. firmado. No, no está firmado. Porque tenés que conseguir los votos. Porque tenés que conseguir los votos. Vos le podés prometer cualquier cosa. La Cámara vota. Y hoy te lo dicen los mismos allegados. El círculo más cerrado de Alberto te dice, bueno, habrá que conseguir los votos. Y los votos son los que se negocian. Y ahí vas a Ahora, negociar. ¿Sabés dónde lo vamos, creo yo, también lo vamos a ver? En el caso que gane Alberto Fernández. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién integra el equipo económico? ¿Y qué tipo de programa hay? Si hay un programa ahora, medianamente racional, Esa es una dialoguista. pregunta, es una pregunta que ahora le Ahora, paso Maxi, también el a tema Pablo es- Boldín. Si es necesario también definir ya quién es el ministro de Economía después el lunes. Claro. El lunes si Alberto Fernández tiene que definir quiénes son sus equipos. O si La- puede la- esperar hasta sí. octubre. La Si a Alberto pregunta le es- va, perdóname, Julio, Sí. si a Alberto le va muy bien el domingo, Alberto lo que hace es prende la máquina del humo y empieza el pueblo del poder, la economía redistributiva, y no te va a dar una definición. Ahora, para mí el tema Y central es viceversa. cuánto le abre los votos a Cristina Alberto y cuánto le abre los votos a Macri Pichetto. Cheto. Porque las dos jugadas son porque con los votos que tenían no les alcanzaba. Claro. Entonces, Cristina deja de ser la izquierda agresiva, porque Alberto de izquierda agresiva no tiene nada. Alberto era el amigo de Clarín. La ley de medio la criticó profundamente. Digo, hay un cambio que es profundo en eso. Entonces, ¿cuánta gente que no hubiera votado a Cristina votaría a Alberto? ¿Y cuántos que no hubieran votado a Mauricio? Al salir del antiperonismo y entrar Pichetto lo votarían. El cambio También es muy interesante lo que está diciendo Julio, porque en otras palabras también lo que estás planteando es, mirá, el próximo presidente, sea Macri reelecto o sea Alberto, lo que necesita es cierta base de sustentación más amplia. más amplio. Porque a partir de eso es lo que va a generar expectativa, tiene que generar expectativa el próximo presidente. A ver, si Macri cree que simplemente revalidando una reelección, pegándole en el palo y demás, se le abrieron las puertas del paraíso y demás, eso no ocurre. Pero volvamos Además, a lo hay volvamos un a lo dato- anterior. Claro eso. me Hay un parece. dato importante en eso que estás planteando. Si es reelecto Macri, tiene que saber Macri que no lo están eligiendo a él, sino que gran parte de esa reelección es para que no gane otro. Está bien, pero por eso, a partir de eso tenés que generar expectativa. Y bueno, Pero además, Y lo mismo le pasa a Alberto, ¿no? Pero Porque además- también Lo mismo le pasa a Alberto. Maxi, pero a la eso- expectativa que puede generar la tiene en contra de un sector muy opositor a eso agregale lo que decíamos antes. La fragilidad de la Argentina no te permite pensar en que vas a poder gobernar con la grieta, porque es inviable, porque no está en condiciones la Argentina de afrontar Claro. una situación casi explosiva sin resolver esa grieta, sin buscar acuerdos básicos que te Claudio, permitan salir. Lo que pasa, a ver, desde 2007, Cristina ganó 2007 prometiendo la concertación y que iba a unir a los argentinos, el abrazo Balbini-Perón. 2011, más o menos parecido, se radicalizó después. 2015, Macri prometió unir a los argentinos. Evidentemente hay algo que hace que sea imposible eso. Y lo que le quería preguntar a Julio es, evidentemente los dos espacios se ofrecieron a la sociedad con piel de cordero en distintos momentos, 2007, 2015 Macri, pero en definitiva al final mostraron, cuando tuvieron que gestionar, el peor costado, el Macri más radicalizado a la hora de decidir política económica y Cristina la más radicalizada del vamos por todo. ¿Por qué esta vez va a ser diferente a pesar de que pusieron en las fórmulas a dos personas más moderadas? No porque tenés lo otro no funciona más, no da voto. Y porque se Si acabó el seguís ciclo. en lo otro, perdés. Para no perder, tenés que dejar de ser lo que era. Y yo creo que lo que Cambio dice está en la sociedad. Lo que dijo Julio antes es cierto. Se acaba un ciclo. Se acaba el Macri de 2007 para acá, porque ese Macri ya también cierra Se su agotó, ciclo. sí. Y también se acaba el ciclo de Cristina. No va a haber otra Cristina. Aún con la vocación de poder que pueda tener y de influencia, no es posible otra vez otra Cristina con esa radicalización en un sector chiquito como era el de la Cámpora, gobernando, porque ni siquiera va a gobernar ese sector chiquito solo. Por lo tanto, cierre de ciclo sin duda. Hay otro tema que hace al poder, al triángulo de poder, que es el presidente, los gobernadores y el Congreso. Y en esta elección, si se termina polarizando en octubre, se va a definir el Congreso ahí. Y en esa polarización, no hay que descartar de que si los dos primeras fuerzas sacan 40 y pico, el kirchnerismo
pierde un montón de Un montón. diputados. El kirchnerismo. Y Los Cambiemos- gobernadores no hicieron la lista de los Y Kirchner. Cambiemos pierde menos. Quiere decir que el Congreso, por lo menos diputados, va a estar muy parejo. ¿Quién eligió muy los parejo. candidatos? Los gobernadores, salvo Perdón, provincia. salvo- ¿Alberto Fernández o Cristina? Y salvo los senadores. Alberto, ¿quién lo eligió? Cristina. ¿A Axel Kicillof quién lo Perdón, eligió? ¿qué Cristina. candidatos? A Las los candidatos, provincias. La provincia de Buenos Aires. Sí. Solo una provincia, Buenos Aires. Pero, Una. A ver, Una. es la provincia con mayor Sí, caudal de pero votos. ¿cuántos perdió en relación a los que tenía? Pero por favor, también, a ver, más allá de a los que le gusta, no le gusta a Cristina. No, y pero no demás, es por vos eso, sos es la por peso principal específico, dirigente Maxi. en la ¿no es? provincia de Buenos Aires. Estás midiendo, no voy a decir los números, pero estás midiendo lo que 30 y están midiendo en la pico. provincia de Buenos Aires y tu dirigente lo va la lista la va a armar. ¿Quién la va a armar en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dirigente del espacio del Frente de Todo va a armar la lista si no es... En el Estoy resto del diciendo, país no hay nada. Ahora, Alberto Nada. Fernández. Salvo los Alberto senadores, Fernández, Julio, salvo senadores. Claro. Algunos. Salvo senadores que no por nada, Algunos Cristina países. se aseguró senador. Alberto Claro. Fernández. Ni hablar el Al- caso de Chaco, por Alberto ejemplo, que no le dejó Fernández. jugar al gobernador. Santa Fe, por ejemplo, Cristina, que tenía también cierto espacio y demás. Omar Perotti es un gobernador electo que es, si se quiere, bueno, la antítesis de Cristina. Yo llegué a la negación. Una negación de Cristina. Pero, El de Córdoba a lo ver, mismo, ¿eh? Schiaretti ni hablemos. pero más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires, donde Alberto Fernández tenía una mínima injerencia en la ciudad, aunque no tenía tampoco demasiado armado político y demás, lo puso a Lamens en un acuerdo con el justicialismo de la ciudad, digamos. Y Lamens la desconoce a Cristina directamente. Pero más allá de eso, lo que están planteando es que efectivamente el próximo gobierno, donde va a haber obviamente un derrotado y un triunfador, digamos, si efectivamente Macri es reelecto, y bueno, Cristina va a ser derrotada, va a desaparecer de alguna forma el peso que generaba La centralidad. y claro, y la unificación en el espacio de Macri a partir de la figura de Cristina. Y si Macri es derrotado, bueno, ese espacio que se ha unido ahora para enfrentar a Macri, después tendrá que marcar cierto equilibrio, porque si no se van a matar entre todos, porque si no tienen a Macri enfrente, está bien, al principio van a decir, bueno, ojo que en cualquier momento vuelve Macri, lo que sea, pero después si Macri es derrotado, claramente va a salir de la centralidad política y ese espacio tendrá que convivir con sus diferencias. Con Macri- O aparecerá Macri- otro. implosionar. Macri es impensable que tenga sobrevida en la política porque él es un hombre que es a la política solo estando en gestión. Digo, y lo hemos visto. Macri Cuando- se va a su casa, sí. Yo, a ver, no sé si se va a su casa. Él dice que se va a Italia, pero no importa. Lo que es Vidal ha cierto- dicho que se va a su casa. Lo que es cierto es Sí, que, pierde. es que Macri, sin ejercicio de la gestión, no hace política, porque no la hizo, nunca la hizo. No la hizo en la ciudad y no la hizo en la nación. No son políticos. Exactamente. El apoliticismo fue una etapa de la historia argentina que acompaña lo peor de la decadencia. A nadie se le ocurrió en el mundo que la política estuviera superada por la encuesta, la autoayuda o la economía. A nadie. Es un invento nuestro que venimos bajando. En Bolivia hacen política y parece que les va bien, ¿o no? A ver, vos decís, bueno, lo que viene después. Bueno, los derrotados van a ser personas con nombre y apellido. O es Macri A ver, o es Cristina. punteemos un poco. Se juega el futuro de... son los dirigentes políticos, obviamente, que generan la centralidad en este escenario. Decían, Macri, obviamente, el espacio político de Macri continuará, pero Macri en la centralidad política, Claudio, vos decís... Yo creo que no lo ves. no es un constructor de política, no es un armador. A ver, no usa la herramienta fundamental que se necesita para hacer política, salvo que tengas territorio. Si tenés territorio, tenés poder y tenés caja. Si no tenés territorio, tenés que usar la palabra, el convencimiento. Si no generas convencimiento, no generas consenso, no tenés poder. Y además no tenés futuro inmediato. Yo decía, acá hay un problema, digamos. Si pierden, obviamente, el pase de factura va a ser terrible, digamos, interno y demás. Y si ganan, bueno, también está la discusión. Si te desaparece Macri como factor unificador del otro lado, bueno, te da la discusión de la convivencia. Yo creo que la tensión Alberto, está ahí. Massa, los gobernadores, Cristina, Moyano, todo. Yo creo que la tensión está ahí, Maxi. ¿Cómo conviven cuando han mostrado diferencias muy profundas? En el eje vertical tenés la tensión. En el eje vertical, provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con nación. Ese es el eje de tensión. Yo creo no hay duda. que si el peronismo pierde en esta elección,
es un golpe terrible para el peronismo, Sí, porque para que un peronismo pierda como está la economía y le gane un oficialismo así con esta economía, se tienen que ir todos a su casa. Todos a su Es casa. así. Es así. No hay chance de que una Si oposición fuera, así con esta será. economía pierda. Bueno, pero- Tienen que ir todos. Muy interesante Sí, claro, lo que sí, está sí. planteando. Es decir, de hombres que plantean la gestión política, cuando la tienen servida por la situación económica o el fracaso económico del gobierno, no llegan a convalidarlo en una elección, vos decís va a haber una renovación muy grande dentro del Además, peronismo. sí. 2 Totalmente. años de recesión, Totalmente. 50% de inflación o 40% más cerca de octubre y una pobreza del 35%. Y perdés Sí, claro, siendo ya está. opositor. Que Bueno, obviamente algunos dirán son los medios de comunicación, Ah, Sí, no, bueno. no, no. Eso- las redes sociales. ese es el Es primer día. El segundo, El gobierno que, no sé, bajó plata. eso dura en hasta la el campaña primer. política. A ver, La eso realidad dura se hasta el impone. primer presupuesto que hay que aprobar. La realidad se impone. Julio es un especialista en el peronismo, pero yo creo que sería un punto de quiebre Desaparecen. definitivo para el Sí, sí, peronismo. sí. Tiene que Sí, reconvertirse. sí, en una además hay manera- una cosa que es grave para la política argentina, que es la feudalización. Las provincias no obedecen a un partido central. Pero no es un peronismo que no se renueva, Bueno. digamos, son dirigentes que no lograron una renovación en los últimos años, digamos. Más allá de obviamente, en medio de la crisis uno piensa Bueno, que un oficialismo lo puede una ganar. pregunta es, si el peronismo hubiera podido renovarse y hubiera podido rearmar sus candidatos, con candidatos nuevos, más creíbles, sin pasado, ¿qué hubiera sido de esta elección? No tiene sentido hacerse la pregunta porque Pero- lo que está. Pero no, Pero- ¿sabes por qué no pasó? Porque hubo un cambio de ciclo antes. Porque los gobernadores que estaban, había terminado su ciclo, habían envejecido antes que todo el resto de la política y se tuvieron que ir. Y en el medio, quien podía haber construido algo, que era Sergio Massa, terminó ahorcándose con su propia soga para terminar volviendo a la casita de los viejos y tener Ahora- un premio consuelo, La UCR está peor, ¿eh? definitivamente. A ver, algunos dicen también que ese espacio del medio, donde se proponía una interna entre Pichetto, Massa, Urtubey y Labaña, lo hizo impresionar Labaña. Labaña dijo, no, yo quiero ser el candidato. Bueno, terminó Pichetto vicepresidente de Macri, candidato a vicepresidente Y de pero Macri, Maxi, y Massa lo hizo- como primer candidato Lo hizo nacional. implosionar Massa porque el que inventó y el que instaló a Lavagna junto con Luis Barrenuevo fue Sergio Massa. No. Pero no era un espacio Pero de después medio. se le, esta es la se realidad. le- ¿No fue se le Dualde? reveló, pero un segundo, se le El que lo reveló. llevó ahí No. Sí. Massa no quería a Labaña, no lo quiso nunca de candidato. En eso sí te equivocás. El dato central es Massa nunca quiso que Labaña fuera Lo candidato. tenía como referente, el referente económico que le Es daba de él, prestigio a su espacio. pero- Claro. Sergio lo que quiso es matar la novedad del verano que quería ser Urtubey. Y junto con Luis Barrenuevo instalaron la idea de Lavagna. Y Lavagna agarró vuelo propio, juego propio y centralidad y negación a ir a una interna. Esta es la realidad. Pero la verdad es que en ningún momento ese espacio del medio tuvo un volumen de intención de voto No. que pudiera ser. No, pero bueno, claramente Bueno, si pero la no Baña terminó de crecer, de madurar. La Baña podría, si hubiese planteado, juegan Absolutamente. todos juntos acá, no hubiese generado esto que se ha generado de un lado Pichetto, del otro lado Massa. Los 20, en los algún 20 puntos momento- hubieran estado y hubieran repartido. Tenían más votos que conducción. Y además los Punto. obligaba a todos a jugar en el espacio del Absolutamente. medio. Porque En ahí algún sí que nadie momento- tenía la excusa de salirse Del del medio. espacio del medio. Maxi, A en ver, algún momento te acordás, ese espacio hasta lo vio con simpatía Lustó. Sí, claro. Sí, lo vi. A ver, y estos dos dirigentes, ¿no? Vidal y Axel Kicillof, que claramente son una renovación generacional. Yo sé que, como siempre ocurre, la militancia va a decir de un lado y del otro, pero ¿qué decís que Kicillof es renovación generacional? Si, y del otro lado van a decir, pero ¿qué decís que Vidal es renovación generacional? Si, qué sé yo, es Macri, lo que sea. Claramente es una renovación generacional. Son dirigentes, no sé, de 45, 47 años que tienen mucho menos carreteo en pista de lo que tienen los dirigentes que están dirimiendo la elección nacional. ¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires, digamos, con el futuro de Vidal y Kicillof según el resultado? Y parte del futuro de la política argentina pasa por ahí. Otra parte quizá por Buenos Aires, Rodríguez Larreta, pero Me parece que quien juega todo es Vidal, no Kicillof. Claramente. Vidal se juega todo. Ella
Si pierde, desaparece. Y si no, no. Si Es pierde, el desafiante. ocurre eso, hay algunos que dicen, mirá, si pierde Vidal en la provincia de Buenos Aires, siendo la dirigente, con mejor imagen a nivel nacional y todo, claramente va a haber un culpable. Que es Macri. Y no va a ser Vidal. Esto dicho desde Por eso yo, desde los colaboradores cercanos absolutamente. a la ex gobernadora. Van a decir, mira, Como ex gobernadora. Ya la interpretación diste, ante toda la ya la diste sociedad, como sí ex gobernadora. ¿cómo? Ya la diste como ex gobernadora. No, si pierde. Ah, dije. ok. Si pierde la gobernadora, ¿qué dicen los colaboradores más cercanos? Bueno, la dirigente con mejor imagen a nivel nacional, que Absolutamente. plantea una renovación y demás, pierde en la provincia de Buenos Aires y hay un culpable evidente, más allá de la crisis económica, lo que sucede con la decisión de Macri de hacerla jugar en la unificada, teniendo Macri mucho menos intención de voto en la provincia de Buenos Por Aires. eso yo no comparto lo que dice Julio, que vaya a desaparecer. Desaparecerá si no quiere seguir jugando en política. Yo creo que María Eugenia Vidal, como no va a ser la responsable de su derrota, y como tuvo la posibilidad de haber sido la ganadora si había desdoblamiento, me parece que todavía tiene futuro. Y además tiene futuro porque es la socia natural de Horacio Rodríguez Larreta, que inexorablemente, más tarde o más temprano, va a ser el jefe del espacio. Porque hoy, esto es una Yo sociedad... eso no lo creo. Yo creo que... Para mí, Rodríguez Larreta es la burocracia encarnada. Es el burócrata perfecto. De ahí a la política. María Eugenia crece porque hace política. vos Y la crees- hace en serio. ¿Vos crees que No, Larreta no Rodríguez hizo política Larreta- en la ciudad? No, lo que hace, hizo lo que hizo Santiago del Estero, compró la oposición y se la llevó a la casa. Digamos, pero si vos lo tomás políticamente, es un ser que no transmite nada. Es el burócrata en estado puro. Entonces lo nombrás de administrador, nunca sería otra cosa que eso, pobrecito. Bueno, Digo, no, claramente pero es no te un gusta, gerente. Yo te digo una claramente no te cosa. gusta Pero es la Larreta. negación. Por ahí, A mí me parece por ahí que- a este la país negación de más la no le política. viene, ¿no? Uno que se A dedique mí me parece que administrar. si hay alguien que hizo política y que creo que fue el gran error de Macri, fue no haber entendido que quien hizo política y quien construyó políticamente en su espacio fue Rodríguez Larreta. Y vos Y sabés él, que es algo- y él creyó que era Marcos Peña. Es Yo algo creo que es que un le error reconocen gravísimo. a- Marcos Peña es nefasto. Perdón, Eso tampoco- es algo que le ¿Sabés lo- reconocen a Larreta. ¿Sabés lo que va a tener Rodríguez Larreta que no tendría el resto? Una victoria. Pero No, capital. no, pero es algo, a ver, algo que le reconocen a Larreta, digo, no solamente en el espacio de sector del peronismo, es Totalmente. conocida su relación con Sergio Massa y demás, sino también la cercanía de Cristina. Algo que le reconocen a Larreta es eso, digamos, de cómo se ha movido políticamente A ver, en los últimos años, tejiendo en todos Am- lados. am- Es lo amplió- más parecido a Nosiglia, mirá, para ser clarito. Bueno, Es- es el jefe Y eso de es la gobierno, negación de la política, hermano. Pero, La política pará, es la Julio. cara en la gente. pero No es Julio, lo de abajo. Lo conspirativo no puede ser más importante que lo público. Julio, No comparto. me parece Casi, que ahí hay una casi. cuestión de... Yo te digo una cosa. Perdón, Julio, estás hablando de que es el jefe de gobierno de la ciudad con los votos. Digamos que ganó la Obviamente, interna ¿no? con Michetti, después le ganó a Lustó raspando y ahora va a ser... Que amplió su ciudad- espacio. Es el Perdón. único que amplió su espacio. La capital federal nunca fue conducción de la nación. Y eso hay que tenerlo clarito, porque acá vive un sector que está bastante desconectado en la historia de la Argentina, el puerto contra el interior, que está bastante... Es otra concepción. Bueno, María Eugenia ya metió avanzó, dos presidentes. Metió dos presidentes. avanzó... No, No, pero- va a meter a presidente. ¿Cómo no? Sí, De la bueno. Rúa Macri. Así le fue. Bueno, pero por dio dos favor, presidentes. pero el candidato y el otro... y el La candidato provincia no presidente- metió ninguno. Y el Eso candidato es cierto. presidente porteño. Sí, El armado político de Alberto Fernández es es netamente porteño. totalmente. Sí, Toda ponele. su vida ha hecho política en la ciudad de Buenos Ahora, Aires. perdón, Exactamente. me está diciendo Julio que Rodríguez Larreta tiene como virtud ser un tipo que administra. Y malo no está, como No, no, opción. a ver, vos sabés que Miranda decía una frase muy interesante. Decía, los economistas, si fueran inteligentes, en lugar de asesores de las empresas, serían los dueños. Los administradores es lo mismo. Seamos claros. Y bueno, Porque dale la la oportunidad. administración es la delegación del poder. Pero vos necesitas a Evo Morales, no al contador. Ahora, Julio, El ustedes dueño lo de la que pasa es que empresa los políticos, Julio, cuando ven una... Lo voy a decir en las palabras que se utilizan ahora. Cuando ven un outsider, a ustedes les tiembla un poco el pulso. ¿Cómo un Porque lo outsider? saca de eje. ¿Pero Una- quién es outsider? La reta no viene desde la política como no, dice no, Julio niega Vargas. la política, no Macri es una- no vino de la Mira, política. es un Claudio va a outsider. contar un poquito la historia, en algún momento va a contar la historia política, porque la conoce. Larreta fue la conoce mano bien. derecha de Macri en la historia, ciudad. La historia política de Larreta. La No, historia pero- política de Federico Salvay, el jefe de Sí. gabinete de María Eugenia Vidal. La historia política de Sergio Massa,
digamos, Pero estoy los hablando puntos de en común por fuera de los Son- políticos son- tradicionales, Máximo. son No, políticos. sino el- No, son El arte políticos. no tiene tradición. Son de- La política es un arte. No. No hay tradición y no Rodríguez tradición. Larreta vive- Durán Barba es un cachivache. No, Bueno, pero eso es otra cosa. Rodríguez Larreta todo el vive mundo 24 cree- horas haciendo política. Claro, todo el mundo cree que es 24 un horas. outsider de la política. Y Larreta viene haciendo A ver, peronismo, sí, iba a decir. sí. Viene haciendo Viene del peronismo. política con el peronismo de los 90. Desde, estuvo en Lancés. Lo mismo que el Ya jefe lo del sé. gabinete de María Eugenia Vidal, lo Exactamente. mismo que Sergio Massa. Pero vos lo ves Exactamente. igual que los políticos tradicionales, en la forma de actuar, de manejar, de hablar, de pronunciarse. Y no lo digo por Larreta De solo, hay un vincularse con montón, los de otros otro políticos, lado. sí, no tengas duda. Se maneja con los otros políticos de la misma manera. Hace política 24 horas del día. Eso sí. Y es, Eso además, sí. Pues tan se lo político comen para después. ceder, negociar y conceder como el más de los políticos. Digo, me parece que si no, estamos mirando la película. Y creo que es el problema que tuvo Macri. Macri creyó que él había hecho política y que Marcos Peña había hecho política en la ciudad. Y no se dio cuenta de que el que hacía política en la ciudad era Horacio Rodríguez Larreta, no era el gestor. Tal cual. Este es el Cuando error de María Macri. Eugenia Vidal estaba aprendiendo cómo se hacía política, porque era el equipo técnico En la ciudad. de Horacio Rodríguez Larreta, Fundación Sofía. en el Grupo Sofía, Fundación en el Sofía. Grupo Sofía, quien le Exactamente. enseñó cómo se hacía política, tanto política Absolutamente. con el peronismo y toda la política en todo el andarivel, era Horacio Rodríguez a ver, Larreta. Nosotros no tenemos ni un Tabaré, ni un Mujica, ni un Sanguinetti. Y no los tenemos. A ver. porque La política está, te digo, vamos a Chile, lo mismo. No tenemos un Piñera, ni tenemos una Bachelet. Nosotros tenemos administrativo y decadencia, 2 periodos de decadencia. Y decimos que los políticos funcionan bien. Estamos locos. Muchachos, algo nos falla. Si vos venís de 2 gobiernos para abajo y todo lo demás crecen y decimos que lo nuestro funciona, es porque nos falla la percepción. Pero también se acabaron el tiempo de los Tabaré y los Mujica. Tienen 80 años. ¿Qué tiene que Los- ver? Allá los- viene gente nueva igual. Daniel No la- Martínez, Daniel Martínez es lo más Está parecido bien, que hay a Horacio Rodríguez Larreta en nadie Uruguay. es un Por macachivache supuesto. Déjame de Me jorobar. quedé sin tiempo. Muy interesante el debate si hay una renovación en la política, dónde van a quedar parados Vidal, Kicillof y demás, porque yo creo que sí, más allá del resultado del domingo, va a haber dirigentes que van a Hay seguir sobrevida. y que tienen 20 años por delante para hacer política. Y hay otros que no, que va a haber pase de factura muy grande y que van a, tanto desde el lado del gobierno como del lado de la oposición, van a tener que dar un paso al costado.